Saludos, mi nombre es Tomás Flecha y junto a mi compañero Ricardo Costa somos ambos asistentes de investigación del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, por sus siglas en inglés COREPI, y vamos a estar hablando hoy de un tema bien interesante, muy importante para el Puerto Rico de hoy, y es el tema del marco legal costero. Ricardo, para comenzar con esta conversación que es tan amplia, creo que deberíamos comenzar por el concepto de la zona marítimo terrestre, y me gustaría que abundaras un poco cómo el concepto llega a Puerto Rico y cuáles son sus orígenes. Mira, Tomás, particularmente los antecedentes de lo que es la zona marítimo terrestre data desde el 1880, cuando se crea la ley de muelles y puertos. Una ley de muelles y puertos que es española, porque todavía estamos bajo el coloniaje español, y que se extiende a Puerto Rico en el 1886. Esa ley sufre unas modificaciones bien leves y termina siendo básicamente la ley que aprobamos aquí en Puerto Rico en 1968. ¿Qué sucede con eso? Bueno, pues que España crea su ley de muelles y puertos desde la realidad española. Y eso crea unas particularidades que nos terminan afectando a nosotros acá en Puerto Rico. ¿Qué sucede en España? Bueno, pues los españoles tienen dos tipos de costa, que es la que está en la parte del Atlántico y la que está en la parte del Mediterráneo. La parte del Atlántico tiene unas mareas que se recogen, ¿no? Como diríamos acá, se recogen kilómetros, y la parte del Mediterráneo es micromareal. So, el retiro de la marea es podríamos decir, de 1 metro, de 2 a 4 pies. Ok. Puerto Rico, cuando venimos al caso de Puerto Rico, y vemos nuestras costas, estamos hablando de unas costas que son micromareales, en el sentido, cuando hablamos de la marea, son micromareales. So, el retiro de nuestras mareas son de 2 a 4 pies. Que es mínimo los Eso cambios. es mínimo. ¿Qué pasa? Estamos utilizando una definición en un territorio donde Solo aplica uno de los criterios, y hay una incompatibilidad que surge desde el 1968 y que no se ha arreglado todavía. Los efectos, ¿verdad?, de tener dos conceptos y que solamente uno de ellos aplica, crea una incertidumbre. ¿Y qué efectos podría tener esa incertidumbre sobre la costa? Bueno, básicamente lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Una proliferación de construcciones, permisos que se dan, podemos decir hasta cierto punto al garete, porque de la manera en que se está haciendo el deslinde basado en las definiciones que están en la ley sobre zona marítimo terrestre, crea demasiado de muchas incertidumbres y demasiado de muchas interpretaciones. Claro. Que al final del día no termina siendo recursos naturales quien dicta cómo va a ser ese deslinde, sino que lo hace un tribunal bajo sus propios criterios. Existen estos criterios científicos, ¿verdad?, que se adapten a nuestra realidad costera. No hay claridad. No hay claridad en el concepto, y eso crea una serie de un efecto dominó en todo lo que es el proceso. La vaguedad del concepto jurídico de cómo define la ley la zona marítimo terrestre abre la puerta, ¿verdad?, para que toda esta permisología, ¿verdad?, sin freno, surge en Puerto Rico. Yo estoy de acuerdo con Correcto. Eso es así. Entonces, Ricardo, en Puerto Rico, ¿cómo se habla o de qué se habla en Puerto Rico cada vez que hablamos de zona marítimo terrestre? Pues mira, Tomás, cada vez que nosotros vemos los proyectos que surgen de política pública, ¿no?, en el Senado y la Cámara, siempre estamos hablando del acceso a la playa pública. Y eso es un tema medular para la discusión, y es sumamente importante de que esa definición esté clara para que no se dé lo que se está dando ahora, ¿no? Hay unas fallas en la definición, se crean unos huequitos por donde tenemos una proliferación de construcciones en la costa, y nos impiden el acceso a nuestras playas públicas, que son públicas y son de nosotros, porque así, ¿sabes?, está dictado en el Código Civil y en las leyes de Puerto Rico. Pero lo que nosotros estamos proponiendo desde COREPI, que llevamos 2 a 3 años investigando la costa y recopilando un montón de datos, es que sí, el tema del acceso a las playas públicas, de nuevo, es medular a la conversación. Sin embargo, tenemos otros temas sobre los cuales incide la zona marítimo terrestre, que es el tema de justicia climática, el manejo de riesgos, el manejo de amenazas climáticas. Yo creo que deberíamos reconocer, ¿no?, que al momento de hacer una ley de costas o una política pública que vaya dirigida a regular la zona costanera, pues que no necesariamente es una ley de acceso a playas públicas, de definir la zona marítimo terrestre por ese simple hecho, sino que debemos repensarnos de
debemos repensar esa zona marítimo terrestre, de cómo podemos manejarla integralmente de manera tal que nos pueda atender lo que es la justicia climática, el manejo de riesgos y el manejo de las amenazas climáticas. Claro, tampoco no perder de perspectiva la cantidad de población de puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en la costa. Estamos hablando de aproximadamente 60% de la población de Puerto Rico vive en la costa, están expuestas a riesgos climáticos, a eventos extremos, y no solamente la población, sino que la infraestructura vital que le da soporte a esta población está en riesgo, porque están localizadas en zonas de altísima vulnerabilidad. Estamos hablando de plantas de tratamiento, plantas generatrices. Nuestro aeropuerto, nuestro único aeropuerto internacional, claro, está en Ponce. Hay otro, pero también está cercano a la costa. Claro. Tenemos mucha infraestructura vital que está muy cercana a la costa y está en riesgo. Y tenemos que repensar, definitivamente tenemos que repensar. Qué bueno que mencionas la parte de la población costera, o sea, alrededor de 44% viven, alrededor de 60% viven en los 44 municipios costeros. Así que tenemos un asunto de peligro de vida aquí también en el tema de lo que es la definición de la zona marítimo terrestre. Además de, como bien mencionas, la mayoría de nuestros servicios esenciales se ubican en zona costanera. Yo creo que debemos repensar esa definición, pero desde estos nuevos enfoques. Continuando con esta conversación, Ricardo, nosotros en Corepi hablamos mucho de lo que es la nueva planificación costera, y eso requiere un manejo integral de la costa. ¿Y podrías ahondar un poco sobre lo que es esa planificación integral? Bueno, pues nosotros llevamos hablando que tenemos una diversidad de factores aquí, factores físicos, económicos y sociales. Esa diversidad de factores pues nos gritan la necesidad de tener una planificación integrada de la costa. ¿Qué es una planificación integrada de la costa? Bueno, pues es un escenario en donde se exige que haya una comprensión de distintas disciplinas que de alguna manera se interconectan por las realidades que tenemos en el espacio que estamos atendiendo. Además de tener esa diversidad de actores, ¿no? De profesionales y de personas que viven en la comunidad, que viven la realidad día a día. Debemos de alguna manera coordinar todas esas capacidades y dirigirla a la solución del problema que tenemos con la costa, que básicamente pues viene de las definiciones que estuvimos hablando en un principio sobre lo que es playa, zona marítimo terrestre, y ahora que nos estamos enfrentando también a la situación que tenemos con la erosión costera. Con la erosión costera, eso es así. Definitivamente que esa visión integral de todas esas disciplinas es necesaria. Hace falta la planificación integral. Pero yo también pienso que dentro de todas esas disciplinas, el ámbito jurídico, el derecho, las leyes tienen una importancia y creo que hacen falta elementos tales como un ordenamiento jurídico, un conjunto de leyes y reglamentos que eviten que se construyan lugares vulnerables, que protejan y fomenten el desarrollo de las barreras naturales como manglares, dunas, arrecifes de coral, toda esa infraestructura natural que protege a las comunidades costeras. Necesitamos que la ley también los ponga en un primer orden jerárquico, ¿verdad? Donde se le dé prioridad y se protejan y todos los beneficios que eso conlleva. Y también el plan multirriesgo, añadir ese factor erosión, que en estos momentos es lo que nos está afectando tanto a las comunidades costeras, que se añade en ese plan de riesgos que tiene la costa. Pero definitivamente hace falta esa nueva planificación costera. Claro, y aquí no estamos hablando de crear leyes por crearlas, porque nosotros hicimos la evaluación y identificamos de que sí, existen leyes que inciden sobre la costa y algunas mencionan hasta muchos de los problemas que hemos estado discutiendo. Pero ¿qué pasa? Tienen fallas en las definiciones, tienen fallas en su implementación, no tienen mecanismos de monitoreo. Las costas son dinámicas, cambian. Totalmente. Necesitamos leyes que sean vivas. No sea una ley que se filme y que necesitamos una ley que reviva cada cierto tiempo y cumpla su función, cumpla su trabajo, sea efectiva atendiendo el problema de la costa. La costa es dinámica, la costa cambia cada mes, cada semana con los eventos periódicos y con eventos extremos que no están planificados, un huracán, a pesar de que sabemos las temporadas. Necesitamos leyes que continuamente monitoreen el estado de las costas
para que sean efectivas en su manejo y en su mitigación de riesgo y todo eso, definitivo. Y al fin y al cabo, ¿cómo evaluar si la ley está siendo efectiva o no? Nosotros este pasado año estuvimos trabajando en un proyecto bien interesante, estuvimos recopilando muchas leyes y muchos reglamentos estatales, y me gustaría que tú compartieras, ¿verdad?, esos hallazgos de la investigación y esos datos, ¿verdad?, importantes sobre esos hallazgos. Seguro, Tomás. Pues mira, sin entrar en la letanía de lo que es la metodología y todo lo que nosotros recopilamos, ¿no?, para poder identificar esas leyes y reglamentos, cuando hablamos de datos, pues encontramos 18 leyes y 13 reglamentos. Los reglamentos sí estaban enfocados en las agencias del Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación de Puerto Rico. Encontramos que, o sea, solo un puñado hacen mención del concepto de erosión costera. Y aquí quiero aclarar que a pesar de que ese puñado pues sí hace mención de lo que es la erosión, no necesariamente atiende todas las dinámicas y todas las problemáticas que nosotros estamos enfrentando como país. Es importante. Eso es sumamente importante. Porque en realidad, a pesar de que lo mencionan, hay un desfase. Porque hacen mención de la palabra erosión, pero simplemente como un concepto que va dentro del reglamento o de la ley, pero en realidad no abundan más. Y si no abundan más y lo definen, quizás ni lo definen, en muchos reglamentos que vimos no definían el problema de la erosión, pero nosotros vimos que de ese puñado de leyes y reglamentos que mencionaban el concepto de erosión, solamente estaban plasmados ahí, no lo defendían, no lo atendían. Y me gustaría que me hablaras de esos ejemplos concretos con los que tú trabajaste, que hacían mención de la palabra erosión y ya. Sí, no. Mira, Tomás, tenemos el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que como bien tú conoces, es un reglamento que sí contempla una serie de escenarios en la zona costera. Más sin embargo, cuando hablamos del tema de erosión, se habla de que pues, se permiten construcciones para mitigar las inundaciones y la erosión costera. Más sin embargo, nosotros siempre hemos sido impulsadores de la idea de las construcciones verdes para la mitigación de lo que es la erosión, porque se han probado, ¿no?, de que es un método más eficiente en comparación con lo que plantea la ley. Otro ejemplo es la Ley de Desarrollo Sostenible, la Ley de Política Pública de Desarrollo Sostenible de Puerto Rico de 2004, que uno se imaginaría, ¿no?, cuando uno lee desarrollo sostenible, claro, que contempla todos los escenarios posibles. Pues mira, para la sorpresa de nosotros y no tan sorpresa, la realidad es que no atiende nada que tenga que ver con ecosistema en general. No tiene nada que ver no habla sobre el cambio climático, no habla sobre el manejo de las playas, no habla sobre el manejo de la zona costera como tal. Ni tan siquiera, o sea, va a mencionar lo que es el problema de la erosión. Así que eso también es un gran problema que surge de ese tipo de leyes que quizás de momento identificamos como que pueden quizás atender el tema, claro, pero por su título, pero en lo absoluto la atienden. Y sobre las leyes de conservación. Pues sobre eso está la ley de conservación y desarrollo de Culebra, si no me equivoco. Exacto, con el nombre. Integral de Culebra. Pero esa ley es bien particular porque nosotros hemos estado investigando desde Corepi, el municipio de Culebra, y hemos notado, ¿no?, hay data de que tenemos que desde el huracán María ha perdido ancho de playa. O sea, ha habido erosión en Culebra a nivel de isla. Y a pesar de eso tenemos esta ley que de alguna manera sí tiene la obligación de manejar la zona marítimo terrestre o de proteger la zona marítimo terrestre, pues no dice nada de quizá un monitoreo anual de la zona marítimo terrestre o de la erosión. No hace mención sobre las dinámicas que pudieran afectar lo que es el ecosistema de la playa. Tenemos leyes sí que van quizás dirigidas o en un principio se pensaron intencionadas a atender esta situación costera en diferentes partes de la isla del archipiélago de Puerto Rico, pero sin duda alguna pues se quedan cortas en la ejecución. Claro, nosotros en esa investigación, ¿verdad?, y en esos hallazgos concluimos, ¿verdad?, que el ordenamiento jurídico en Puerto Rico necesita leyes dinámicas, leyes que vayan acorde a los cambios dinámicos de la costa. Si la ley no cuenta con estos elementos, por ejemplo, un programa de monitoreo de costa anual, ¿verdad?, que con el periodo de tiempo indicado, si la ley no es dinámica y la costa sí,
pues la ley no es efectiva. Ujú. Definitivamente tenemos que tener leyes dinámicas. Sí, no, totalmente. Y tú bien sabes que, o sea, que el derecho siempre está atrás. Y la vida va. Claro. Y el derecho va siempre como tratando de... Va rezagado a la realidad. a la ¿verdad? realidad, eso es una realidad. Pero tenemos que reconocer que lo que es el asunto ambiental debe haber o debe existir una obligación de que ese derecho se ajore un poquito, ¿no? Claro. Y se ajuste a esa realidad porque tiene un impacto sobre un montón ¿no? de realidades físicas, económicas y sociales a futuro. Y definitivamente Ujú. ese proceso iterativo de la ley es lo que ayuda a disminuir esa brecha entre Ujú. la realidad fuera del ámbito jurídico y la realidad jurídica, Claro. ¿verdad? Que si la ley dispone un programa de monitoreo de costas, pues eso va a ayudar a cerrar la brecha Ujú. y que vaya más acorde y atendería mejor el problema de erosión costera en Puerto Rico. Definitivamente que hacen falta leyes más dinámicas en Puerto Claro. Rico para que sean efectivas. Ujú. Pues Ricardo, para ir cerrando esta conversación, ¿qué más podrías añadir? Mira, pues yo creo que después de hacer toda esta investigación, nos damos cuenta de que, vamos, es imperativo de que exista una ley de costas de Puerto Rico, pero una ley de costas que contemple toda la realidad que está pasando en la zona costanera. No necesariamente una ley de costa que Añada conceptos. añada conceptos o haga o redefina zona marítimo terrestre específicamente. O sea, necesitamos algo que un poco más abarcador, un Definitivo. poco más que se atreva, ¿no? a atender esto de verdad de una vez y por todas. También tenemos la necesidad de hacer un plan integrado del manejo de la zona costanera, en donde las agencias pues tengan un rol a jugar directo sobre Protagónico este sobre tema, sí, totalmente. Así que yo creo que el tiempo no está a nuestro favor, tenemos una realidad climática que vamos, ya está encima de nosotros y que va a afectar al Caribe y nosotros no somos la excepción de eso. O sea, no hay manera de nosotros evitar esa nueva realidad. Y lo otro es que debemos ponderar cuán costoso nos saldría la inacción ante esta nueva realidad. Y debería aportar también que no estamos buscando solucionar el problema ya. Lo Ujú. que estamos buscando es efectividad. Claro, sí. Intervenciones sencillas, Ujú. como... Pero que sean precisas al Claro, problema. Porque, como integrar ujú. un programa de monitoreo de costas, algo tan sencillo como eso, Ujú. que se le dé un seguimiento a esas costas, yo creo que sería un gran avance. Ujú. Así que Ricardo, agradecido por esta Tomás. conversación, ha sido muy interesante y esperamos que se repita, ¿verdad? Al colegal número episodio 2. Bueno, Agradecido. seguro.